Oye, compadre, tengo una amiga que le dicen la garganta profunda. ¿Y por qué, weón? No, porque entrega información del gobierno, nada más que por eso. Ah, puta, yo me imaginé otra cosa, weón. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Suena como los aplausos de la ley. Sí, es verdad. Ya, gente, apaguen las luces, corran el telón. Esto es Cineclub. Juanca por acá. Diego por acá. ¿Quién más? Y yo soy Pablo MC. Muy bien. Hoy abrimos nuevamente los micrófonos para hablar de peliculitas en este club. Y vamos a hablar como se hacía antes, con harta pasión, sin academia. Y opiniones fuertes. Hoy día yo creo que van a venir opiniones fuertes o por lo menos opiniones punzantes. Vamos a hablar de cine político. Y qué mejor que hablar de este tipo de películas con amigos que tienen mucho ánimo de conversar de esto, ¿no? Pero que sea secreto, que no salga de acá. ¿Ah, sí? De Spotify no sale. Hoy yo caí en una especie de vorágine con este tipo de cine. Me vi varias películas, me interesó harto el tema. Igual es como bien... ¿Cómo decirlo? Es como bien sórdido todo. Pero mira, bueno, ya todos saben la película que vamos a conversar, pero Todos los hombres del presidente, una película clásica, yo la he visto un montón de veces en otras películas, sale como que está puesta en alguna televisión o lo están viendo en el cine, como que hacen referencia a esta película, como que es una película bien citada en el cine moderno, es una película clásica gringa que yo creo que muchos la referencian. Y saben que no sé, a esta altura, después de haber visto tantas películas políticas, siento que estoy muy al tanto de los casos políticos de la historia reciente de Estados Unidos, más que la propia historia chilena. Bueno, no sé. Como que caer en esta vorágine, como que el hollywoodense, el cine hollywoodense igual te enseña mucho de historia, o por lo menos te la cuenta a su pinta, pero enseña harto. Es un mecanismo educacional bien, no sé cómo decirlo, bien potente, bien profundo. Es bien efectista, pues una forma de contar una versión. Al final, sí. Eso es lo que nos enseñan su historia de una forma en que quieren enseñárnosla y es súper efectivo en ese sentido. No sé, pues. Sí, lo dice claramente en sus postulados, porque esto no es la historia real, sino es como ellos quieren que la sepamos. Y se construye la historia a través del cine. Si, por ejemplo, en algún capítulo nosotros lo dijimos, o sea, lo que nosotros entendemos por la conquista del oeste es lo que Ford nos entregó. Claro. Sí, pero fíjate que de todas formas yo siento que dentro de todo esta película no es panfletaria, igual es como el retrato de un oficio que estuvo a cargo de una cuestión súper importante, que es un caso requete conocido de corrupción en Estados Unidos, que está ahí. Pero y yo creo que eso es lo que le hace una buena película. Yo creo que no es un tremendo panfleto respecto de eso. Y era difícil también de hacerlo, porque era historia muy reciente cuando se hizo. Claro. Y ahí tenemos que entrar en el contexto de la película. No sé si todos estamos al tanto de porque la película es una película ya de 1976. O sea, ya hemos dicho hasta el cansancio que hablamos de cine clásico, requete clásico, aunque no alcanza a nuestro club de películas viejitas, Diego, pero está cerca. Y para las generaciones actuales esto es una película que básicamente es como del mismo lote de nuestras películas viejitas. Oye, en 1976 hace justo 50 años. Pero no digáis nada porque yo nací en 1976. Pero ¿para qué te tiráis al agua, papá, amigo? No, pero lo he dicho un montón de veces ya. Pero al igual que tú, esta película envejeció muy bien.
Ah, mira qué Oh, lindo. gracias, mira qué lindo, Dieguito. Cáchate que esta película fue como. Nosotros empezamos a hablarla. A veces, cuando nosotros vemos capítulos, uno la recomienda. En este caso, no. Los tres la vimos y los tres dijimos, oye, la weá buena. Sí, oye, que está buena. De distintas formas, cada uno llegó a la película y fue como, oye, ya. Está demasiado buena. Hablemos. Y como todos llenando así como cuentas vacías en tu historial cinéfilo. Así yo también pensaba que era una película que conocía desde hace mucho tiempo, que sabía que tenía que ver, que el tema me interesaba, que desde antes de hecho de ser fanático del cine ya conocía como el impacto cultural del caso Watergate. Entonces sabía que tenía que ver todo el nombre del presidente, pero nunca me había hecho el ánimo de verla y claro, fue como, oye, finalmente cumplí esta deuda histórica y puta la película buena. Y después como una semana después otro, oye, sí que está buena. Y así se fue dando. Sí, oye, pero explicar esta película de qué se trata, yo creo que hay que contar un poquito del contexto histórico de Estados Unidos, porque por eso partimos hablando del tema de cómo Hollywood nos cuenta un poco la historia. Y hay que hablar del caso Watergate, que en primer lugar tengo que decir que Watergate es el caso que hace que la mayor parte de o casi todos los escándalos de corrupción en el mundo ahora tengan el sufijo gate. Gate, sí. Gate, que no tiene nada que ver con algo de puente. Tiene que ver con, básicamente Watergate era el edificio donde sucedió el robo que da inicio a la historia, ¿cachai? Donde se empieza a desenmarañar este caso de corrupción. Claro. Y luego de eso, en todo el mundo se empezaron a llamar los casos de corrupción con este sufijo gate. Nosotros en Chile, sin que hablemos en inglés, tenemos casos como el Paco Gate o el Milico Gate, que tienen que ver con eso, ¿cachai? Básicamente. Y se llamaron así periodísticamente por herencia de esta cuestión y que son casos de historia muy reciente de nuestro país y que datan de eso. O sea, el caso Watergate es el que le dio este nombre. ¿Y qué es el caso Watergate? Yo lo voy a contar un poquito porque me puse a investigar para que tuviéramos este contexto histórico en la película. Y es un caso de un escándalo de espionaje político que pasó en esos años. Y que trata del abuso de poder que comenzó con un robo en unas oficinas de demócratas que estaban en ese edificio y que terminó provocando la única, y que esto es lo más importante de todo, la única renuncia presidencial de la historia de Estados Unidos y que condenó a Richard Nixon, que no fue solo el incidente inicial, sino que su orquestación de encubrimiento de obstruir la justicia. Así que fue bien complejo y lo interesante en la película es cómo se llegó a descubrir que existía un caso de corrupción, porque es un hecho bien complejo, ¿cachai? Y no estuvo a cargo ni de la policía, no estuvo a cargo de un par de periodistas. Entonces básicamente es un hecho real. Está documentado en un libro que hicieron que escribieron los dos periodistas. Claro, y eso es lo que yo considero que la hace muy, muy interesante. Sí, son de más o menos como justo viene después de estos periodos de la contracultura gringa. Siempre cuando hay un tema de revolución o un levantamiento hay una contrarrespuesta. Eso pasó en China en los 80, pasó con Pompidou después del Mayo francés, pasó acá después del estallido, sí, terminamos en Cast, ¿cachai? Es un fenómeno que siempre ocurre. Y en Estados Unidos también las contraculturas llevaron a un conservadurismo que se manifestaba un poco en Nixon, que Nixon después va por una reelección, incluso una reelección que gana. Entonces lo que bajan estos dos periodistas no fue necesariamente solamente un gobierno a la baja, sino que destruyó el primer poder con toda su majestad. Claro, y que de hecho parte porque ellos estaban ejerciendo todo el poder que tenían y que consideraban que tenían que aplicarlo de cualquier forma, ¿cachai? Y estos periodistas de la nada se aferraron al poder que tenían los medios en ese momento, y que hoy día yo creo que es un tema un poco inexistente. De hecho lo conversamos
de alguna forma con Jorge cuando hablamos de la película Wag the Dog, que seguramente en algún momento en la conversación más adelante también voy a mencionar o hacer algunas relaciones que tienen que ver con el inicio ya de esta crisis de confianza, ¿cachai? Donde los ciudadanos ya empiezan a dejar de confiar ciegamente en gobiernos y se vuelven más críticos. Yo creo que este es el punto inicial, ¿cachai? Después en Wag the Dog, otra película que es muy interesante y que la conversamos, ya empezamos a dejar de creer ciegamente en el relato, en ¿cómo decirlo? La forma, la narrativa que nos van entregando los medios de comunicación. Hasta llegar hoy día al que tenemos esto que ya no son los medios de comunicación, sino que tenemos un exceso de información en la cual todos lo estamos cuestionando. Y una conversación bien interesante que tuvimos en ese capítulo con Jorge y que recomiendo que lo escuchen. Oye, mira, yo creo que antes de entrar en la película, no sé, que tengo un par de preguntas acá que a mí me suenan bien interesantes antes de entrar en el detalle. Pero yo no sé si han visto más películas que tienen que ver con periodismo y sobre todo con periodismo político. Pero yo considero que esta película es de las que yo he visto, es de las que tiene como la representación más realista del periodismo en cine. Y yo creo que eso es una de las cosas que ha hecho que esta película trascienda el tiempo. Y que es una película que tú puedas ver hoy día y seguir sintiéndolo muy auténtica. Yo no tanto, claro, después vamos a hablar de The Post, de la de Spielberg, pero la que me llamó mucho la atención fue investigando un poco para esta. Uh-huh. Me topaba con críticas de periodistas que se dedicaron al cine y me pareció curioso de que escuchar el comentario varias veces de todos nos creíamos estos dos. ¿Sí? Y lo escuché como en 2-3 videos y me llamó mucho la curiosidad de que sea como el referente del thriller periodístico y que estos dos sean como los héroes de los periodistas. Es que yo creo que es cuático porque incluso más allá de thriller periodístico es como un thriller político, pero por antonomasia, así como por su propia categoría. Es uno de los mejores thrillers políticos y está centrado no en políticos, sino que en periodistas. Entonces, el poder que tiene eso para alguien que, claro, que está metiéndose en el trajín y en el trabajo periodístico, obviamente, si le interesa ese lado del periodismo, va a ser una ola súper fuerte que te va a arrastrar y te va a llevar a ese carril. Y también tiene que ver con con lo afiatado y con lo cercano que trataron de hacer esta película a los hechos reales, porque como decía Juanca, está basada en un libro que escribieron los originales Bob Woodward y Carl Bernstein, que son los periodistas retratados por Redford y Dustin Hoffman. Y durante la filmación, durante la película, trataron de hacerlo pero a la pata. Los esfuerzos de producción y los esfuerzos de interpretación están muy muy cercanos a todo lo que fue la realidad. Entonces yo creo que alguien interesado en el periodismo de investigación en esos años, porque en esos años, y tal como te lo demuestra la película, es muy distinto a lo que conocemos ahora por periodismo, es súper motivante para una persona de esa época. Y mismo como dato, antes del libro, Robert Redford impulsó un poco a los escritores a que hicieran el libro y les prometió que cuando saliera el libro después se iban a comprar los derechos. O sea, de hecho, Robert Redford está, pero desde antes de la cuna de la película. De hecho, Robert Redford compró los derechos de producción del libro él solo. Así, no con asociación con otra gente, no como en apoyo de un estudio, no teniendo el financiamiento ya listo para hacerla, sino que lo compró como bajo perfil porque él como que estaba interesado en esto, estaba interesado en el proyecto, pero lo compró como lejos de la gran máquina hollywoodense, porque incluso los mismos periodistas no pensaban que Hollywood pudiera ser una buena representación de lo que fue su historia investigando el Watergate. Y bueno, ahí podemos ver que incluso los grandes periodistas se equivocan. Yo me quedé pegado en una frase del Diego que tenía que ver con que otros periodistas tomaron como esto como referentes, como sus propios héroes en su disciplina. Pero la verdad es que, esto puede ser como una especie de contrapregunta o replantear lo que había dicho al principio, porque yo siento que la mayoría de las películas sobre periodistas que tienen reporteros que terminan siendo como un héroe súper carismático, acá yo no siento que ellos sean
representados como ese tipo de héroes, ¿cachai? Sino que siento más que efectivamente un periodista podría decir, oye, ¿sabéis que estos compadres son secos, lo hacen súper bien, así debiera ser mi labor? Yo ojalá algún día tuviera un caso de este tipo, pudiera desenmarañar una cuestión de este porte y dejar en evidencia un caso tan grande como este, pero no siento que los personajes estén representados de esa forma tan carismática o heroica dentro de la disciplina, ¿cachai? De hecho, siento que la disciplina y la profesión del periodista está más bien representada como un oficio, ¿cachai? Porque básicamente lo que hacen ellos es hacer una pega de chino, es juntar un montón de información, información pequeña, que después tienen que irla juntando para ir sacando las deducciones, ¿cachai? No es así como que van descubriendo grandes cosas y cada vez van pasando como por, no sé, como en un videojuego, por etapas, una vez más compleja que la otra para llegar a la resolución final, sino que es más bien un trabajo bien de hormiguita. Y eso por eso yo no lo siento tan como heroico, ¿cachai? Pero sí puedo entender por qué un periodista puede sentir que ellos son sus héroes. Es que, y desde el punto de vista como de los personajes cinematográficamente o narrativamente, claro, no están planteados como héroes, están casi planteados como supervivientes de un juego muy peligroso. De hecho, esta película está dirigida por Alan J. Pakula y es parte de lo que se conoce como la trilogía de la paranoia de Pakula, que incluye The Parallax View y Clute, si no me equivoco, que son 3 películas de este mismo director que tienen un mood, un ambiente muy paranoico, y a mí me parece que eso es lo principal de como la representación de estos periodistas dentro de la película. Ahora, claro, a los que les interesa estudiar periodismo y quieren ponerse en esos zapatos, también tenéis que tener un poco las teclas dadas vueltas para querer meterte en ese ambiente que parece tan peligroso en esta película. Pero ¿no les parece que y yo siento igual esto hace especial a la película, que esta película convierte algo que es como normalmente sería algo bien aburrido, que es pescar el teléfono, llamar, revisar documentos, ¿cachai? Confirmar datos, salir a la calle a tocar puertas, ¿cachai? Esos elementos que normalmente serían algo súper aburrido lo convierte en un thriller de la puta madre. Sí. Qué gran valor esa cuestión. Porque, claro, ¿cuánto tiempo pasan de la película hablando por teléfono? Sí, pues bueno. Entonces, básicamente esta película es una película que construye el thriller, que construye todo el tema que es suspenso, el suspenso hitchcockiano, sin usar persecuciones, sin usar violencia. Y para mí, lo más interesante, viejo, que ya lo dije, es no usar discurso. Porque no encuentro que en ningún momento ninguno de los dos personajes principales se pare a dar un discurso así, a decir, no, es que nuestra nación necesita esto para poder avanzar, y qué sé yo. ¿Cachai? Los clásicos discursos que aparecen en otras películas que son mucho más panfletarios y que, por ejemplo, The Post sí los tiene, siendo que es una gran película, acá no están esas cuestiones. ¿Cachai? De hecho, eso se nota como harto cuando en una parte dice Bernstein dice como yo soy demócrata, y nos sorprende el otro diciendo yo soy republicano. ¿Cómo? Y se quedan mirando como ¿qué? Ahí ya te das cuenta de cómo esto es lo que se tiene que hacer, no es lo panfletario, no es una de las posiciones está mejor o quiero dejar mal al otro, es simplemente como periodistas tenemos que dejar la luz sobre la verdad. Sí, y yo creo que nace también de lo fidedigna que es la historia, ya que está basada en lo que escriben los mismos protagonistas y su nivel o su estatus dentro del medio en el que trabajan. Woodward y Bernstein son periodistas del Washington Post, que el Washington Post es el periódico más grande de Washington, la ciudad donde está el centro neurálgico de la política estadounidense, pero no son editores en jefe del Washington Post, no son los periodistas a los que le asignan los casos más importantes del Washington Post, no, son periodistas pequeños. De hecho, Woodward es un tipo que en la misma película te explican que lleva poco tiempo en el diario, entonces no son las estrellas a las que le asignan una gran historia, ellos van de a poco armando la historia con el peligro de que a la medida que vaya creciendo se las quiten. Entonces también está esa paranoia y ese
ese peligro, tanto en lo que están investigando como en la misma lógica laboral que ellos tienen y en la misma relación que ellos tienen. Si no eran tipos que se conocieran, si no eran tipos que fueran amigos, compadres, ¿no? Ellos crean esta química y esta relación al mismo tiempo que van investigando la historia. Y yo encuentro que se siente súper bien en la representación de los actores. Y eso también es lo que le da tanta... lo que me hace parecer tan interesante y tan chispeante los diálogos dentro de esta película, porque no son, como dice Juanca, no son grandes diálogos practicados, ¿cachai? No son grandes discursos, porque los personajes no son grandes y porque su relación pareciera que recién se está conformando. Y claro, aparece súper bien. Es que estoy de acuerdo. O sea, básicamente el trabajo periodístico acá no está ensalzado en una persona que sea el periodista más capo del universo ni nada, sino que es como el trabajo periodístico en equipo. Acá sí. en todo el desarrollo de la investigación y de descubrir todo lo que está pasando, igual está centrado en estos dos periodistas que son los más importantes, pero no se puede dejar de lado que también son importantes el resto del equipo. O sea, hasta el editor, ese que nosotros en algún momento podemos sentir que es como el villano porque no los quiere dejar publicar en el momento indicado, que nosotros creemos que es el momento indicado. Ese compadre juega un rol súper importante porque en el fondo le está diciendo, ¿sabéis qué? Hagamos la cuestión bien. Y acá, si no controlamos que ustedes me demuestren todos los hechos, no vamos a publicar nada. Y efectivamente al final entendemos que él tenía toda la razón, aunque nosotros digamos en ese momento, oh viejo, puta este weón, viejo culiado que no los deja publicar, ¿cachai? Entonces, igual es como una sumatoria de cosas. Ellos son los personajes principales, pero en fondo la investigación, el resultado final de la investigación depende de un montón de gente y que está ahí sí. en este periódico. Pero la dinámica de los dos es exquisita. Sí. Totalmente. Sí, y como la película pone el foco en ella. Oye, claro, decían por ahí de que estos dos locos eran tan secos que Hoffman se aprendió todos los diálogos de Redford y Redford todos los de viceversa. Entonces por eso se complementaban los diálogos porque se habían estudiado los personajes entre ellos. Yo lo que escuché es que se negaban a practicar entre ellos, se negaban a hacer como práctica de los diálogos para que... Se los aprendieron, pero no los practicaban. No los practicaban el uno contra el otro. Entonces, para darle como más sorpresa, lo hacían de esa forma. Y claro, pues, Hoffman es un famoso actor de método. Entonces creo que el tipo incluso aprendió, se hizo experto mecanógrafo mientras hacía esta película. Mira, esa no me la sabía, pero eso explica... Mira, eso explica una escena que yo encuentro que tiene una química increíble, que la encuentro clave, ¿y por qué la siento tan natural? Y se acordarán ustedes, en el momento en que recién se están conociendo, Hoffman pesca como un borrador y lo empieza a tipear y empieza a reescribir. Sí. Y se acerca este otro weón y le dice, oye, pero ¿qué weá estáis haciendo? Y Hoffman le dice, puta, lo estoy escribiendo bien, pues. Está bueno, pero yo lo estoy escribiendo bien. Y tú decís, aquí va a quedar la cagada, ¿cachai? Y pesca el papel, lo empieza a leer el personaje de Robert Redford y lo queda mirando así, tú decís, aquí se va a gatillar en la media pelea, porque le dice, no, está bien, tenés razón, está bueno. Ya, trabajemos juntos. Y como que su cara muy bien así como, puta la weá, es verdad que está mejor. ¿Cachai? Y weón, es tan natural esa actuación, ¿cachai? Y le sale tan natural los gestos para decir, viejo, en realidad tenés razón en esto y me convenciste. Eres bueno. Vamos, démosle. Sí. ¿Cachai? Y esa química que efectivamente logran está muy explicada por lo que tú estás diciendo. O sea, que no practicaron, fue como un encuentro natural en ese momento donde no sabían cómo responder el uno al otro, sobre todo en la parte gestual. Claro, y Bernstein tenía que justificarse de alguna forma siendo bueno, porque Bernstein no tenía estudios de periodismo. Si ese tipo era... Mira. El tipo era como que había salido de la fotocopiadora. Pero siempre vivió en ese ambiente, pues, cuando de repente claro, la experiencia te la da vivir en ese mundo. A diferencia del otro que llevaba unos meses. Mira. Y ahí también se ve como lo importante del foco del director, en verdad. Pues si Pakula les permite y les da manga ancha para navegar todo esto que están haciendo, todas estas improvisaciones, todo esto que no estaba
bien afiatado en un guión claro y después toma lo mejor y arma una película que tiene sentido y que te deja metido todo el rato. Pero aparte, es el foco en estos personajes, porque por ejemplo, y esta va a ser seguramente la primera de muchas menciones que voy a hacer a The Post, es importante porque, por ejemplo, en la película de The Post, que también se trata del Washington Post, y de hecho llega a ser chistoso. Yo me acuerdo que cada vez que hablamos de todos los presidentes del hombre, el Marco en el grupo nos decía, y ahora tenéis que ver The Post, porque el empalme es evidente. En el momento en que termina The Post, parte todos los hombres del presidente. Entonces, el periodo histórico es evidente, pero el foco que tiene The Post es completamente distinto, ¿cachai? The Post se trata completamente de el editor jefe, los periodistas más importantes y cómo ellos toman las decisiones junto con la presidenta del diario para qué publicar o no publicar. Entonces tiene un tono muy distinto. No es una gran epopeya de dos pequeños caballeros, ¿cachai? Contra el establishment. Es una historia que apunta a otras cosas y que no por eso es una película mala. Pero sí me parece que está en general 2 peldaños por debajo porque le falta esa tensión de ser el David contra el Goliat. ¿Cachai? Que estamos hablando de una película de Spielberg que es la raja y estamos diciendo que está unos peldaños más abajo y es verdad. Así de buena es esta weá. Está en HBO, vayan. Pero no hay nada que hacer con eso. O sea, de hecho, Spielberg toma, hace The Post, entendiendo que la historia que él cuenta en The Post es que no sé si decirlo como una precuela, pero es un preámbulo, es un hecho histórico previo, que también sucede en el Washington Post, previo a lo que pasa en Todos los hombres del presidente. Y no puede sino terminar su historia, que no tiene nada que ver con la historia de Todos los hombres del presidente, con el inicio del escándalo Watergate. ¿Cachai? Que básicamente funciona como una escena postcrédito, porque ni siquiera está enganchada, ¿cachai? Entonces, Spielberg claramente reverencia esta película. Sí, es como que evidentemente supo que no podía tomar esa parte de la historia de nuevo, que eso ya estaba hecho y no lo iba a hacer. Yo creo que no le interesa. Y yo creo que no le interesaba, no, de hecho, eso lo encuentro súper importante y súper valiente. O sea, tú tenés que conocer tus límites. Sí, obvio que sí, el tipo de un capo. Y como double feature, como parear estas películas, yo creo que, claro, también crecen mucho porque funcionando como preámbulo, el contexto que te da ver The Post para todo lo que te muestran en Todos los hombres del presidente también la hace crecer aún más. Onda, cuando ves por todo lo que pasan durante Todos los hombres del presidente y ya tienes el conocimiento de los entuertos en los que había estado The Washington Post como diario y todos los diarios del país contra la administración de Nixon, lo hacen aún más peliagudo, porque ya tenían el poder político encima, pues ya se habían agarrado a coscachos en la Corte Suprema, ¿cachai? Ya estaban enemistados con el poder. De hecho, en esa escena en que Nixon dice en The Post, en que Nixon ya cerca del final dice, bueno, no quiero ningún otro periodista del Washington Post en la Casa Blanca. Sí. No, ni siquiera ni aunque le hablen con mi mujer, ni un fotógrafo, no quiero nada. Y justamente después de eso está ahí el caso de Watergate y son los tipos del Washington Post los que van a sacar esta historia a flote. Entonces, todo ese contexto y que no se podían acercar a la Casa Blanca. Sí, ¿cachai? Eso es heavy. Oye, mira, yo creo que sin querer, porque esta película es así, igual no es una película rápida, no es un thriller de acción ni nada, pero sin querer, porque la película lo amerita, nos fuimos metiendo rápidamente en cosas que pasan, pero no hemos contado mucho como ni secuencialmente, ni de qué va la película. Pero yo creo que podíamos hacer un repaso. Es muy entretenido. Sí, pero podríamos hacer un repaso como para que la gente, la audiencia que no la ha visto, pueda ir entendiendo de qué va la película y los que ya la vieron puedan recordar. Y por último motivarlos a que la vean de nuevo. Y yo creo que esta película igual es una película que merece ser vista varias veces. Yo me la voy a repetir pronto. La vi hace poco. Soy como dijo Pablo, yo soy de las personas que estaba completando el bingo. Esta película había que verla, es de esos... Como dicen por ahí, deuda histórica. Y no sé, pues vamos con eso. Mire, yo quería plantear como el inicio de la película, y que de hecho eso ya lo encuentro notable, porque la película parte con como
diciéndote, las grandes historias no siempre empiezan con algo grandilocuente, sino que empiezan con algo muy, muy sencillo. Y la película muestra un hecho noticioso, que es este robo que les describimos al principio, que es un allanamiento nocturno en este complejo, en este edificio, en el Watergate, donde detienen a unas personas, ¿cachai? Por un delito que en el fondo es robar en el partido demócrata. Sí, eso, sí. Que el edificio Watergate era la sede nacional del Partido Demócrata, la sede en Washington que tenía el Partido Demócrata, que era el partido de oposición al gobierno de Nixon. Y claro, descubren toman preso a un grupo que estaba infiltrado y que en un principio no tenían asociación política con nadie, simplemente eran unos tipos que encontraron ahí metidos en el edificio Watergate. Parecía un simple asalto. Es que exactamente, pues sí, así está descrito, y así está descrito en la historia. Entonces, ¿qué es lo interesante de tanto como de la historia real y de cómo te lo cuentan en la película? Es que en algún momento la atención al detalle de un periodista, un periodista que es bien mordaz, que en este caso es el personaje de Robert Redford, cuando está revisando el caso, descubre algo que a él le parece raro, y que esta es la atención al detalle súper importante, es que uno de los detenidos del caso tiene un abogado caro, ¿cachai? Y que un abogado con hartas conexiones. Entonces el compadre dice, oye, ¿por qué este compadre, que es de un delito menor, que no debería tener ninguna importancia, y yo estoy reporteando aquí muy aburrido, básicamente, tiene este tipo de abogado, ¿cachai? Y queda con la duda. Entonces dice, bueno, y que tiene conexiones con el comité de reelección de Nixon. Entonces él empieza a conectar todas estas cosas, ¿cachai? Entonces ese detalle de un periodista que dice, oye viejo, acá hay algo raro, podría haber algo raro, puede que no, pero miremos, ¿cachai? Y ahí se gatilla toda esta investigación por una cuestión tan sencilla como que el compadre descubre, oye, ¿por qué este weón tiene un abogado tan caro? Si en realidad su crimen en realidad no es hasta irrelevante. Y a mí en eso en particular me llama el tiro de la atención lo temáticamente apretadita que es la película, porque la gran frase de Todos los hombres del presidente, si es que tenéis que agotarte de una, es cuando Garganta Profunda le dice follow the money, sigue el dinero. Y desde este principio, desde Robert Redford conociendo al abogado, ¿cachai? Y llamándole la atención, cómo es que este tipo, que se supone que nadie está pagando un abogado tan caro, desde ahí está siguiendo el dinero, ¿cachai? Desde el mismo comienzo del entuerto está siguiendo el dinero de cómo es posible que pase esto. Sí, claro, naturalmente al principio era como sin querer, ¿cachai? Después fue como evidente porque el informante, que vamos a contar en un momento, que fue parte de nuestra apertura del episodio, Garganta Profunda. Saludos, Peruchenko. Claro, saludos, Peter. Yo sé que Peter está pensando en otra cosa, pero estamos hablando cosas serias. Garganta Profunda es un informante muy, muy reconocido en la historia de Estados Unidos por este caso. Oye, ¿y tú cachai quién es Garganta Profunda al final? El loco era como que a los años después él mismo reveló su identidad y era uno como el subdirector de la... sí. Claro, sí, era un compadre con un cargo súper importante, sí. Pero no, para mí igual sigue siendo un buen desconocido de Estados Unidos. Pero sí, era como era un despechado un poco, porque él se supone que después de la muerte de Hoover, él... Sí, porque el sistema de inteligencia. Él tenía que ser el siguiente director y se lo saltaron. Y como que por eso el loco andaba con la bala atravesada y andaba saltando. Sándwichito palta ahí. Y se comportó así. Comía galleta gritón mal. No, pero igual nos saltamos. A ver, llegamos al informante, que en el fondo es muy, muy importante en la historia. Pero, a ver, recién íbamos que Robert Redford se dio cuenta de que había algo raro, ¿cachai? Y empieza a desarrollar esta historia. Entonces llega al diario al periódico con la idea de trabajar esta cuestión. Cuando la cuenta, claro, se dan cuenta que hay algo gordo ahí. Y ahí empieza esta relación que ya estábamos contando con el personaje de... Claro. Lo primero es como que se encuentra con una pequeña relación con el equipo de reelección. Claro. No con el primer poder directamente. Pero eso va a ser la pequeña miga. Sí, las pequeñas migas en el camino. Encuentran a activistas de nacionalidad cubana, claro, que tenían que ver con el Consejo de Florida, con cómo van
vinculándose cada vez más con el Consejo de Reelección, después van tomando a los financistas, como hay tramas de dinero de platas perdidas que aparecen en cheques para pagar cuentas en otros estados. Van efectivamente poco a poco levantando y poco a poco abriendo esta caja de Pandora que termina siendo el escándalo Watergate, y van de una manera muy, ¿cómo decirlo?, de una manera muy minuciosa y muy cuidadosa, subiendo más y más en las escalas del poder de Washington, en las escalas del poder político de Washington, y van llegando cada vez más a personeros más importantes. Probablemente ninguno de los implicados en esta investigación partió con la intención de nos vamos a cagar a Nixon, nos vamos a cagar al gobierno republicano. Nadie esperaba efectivamente llegar a una consecuencia tan grande, pero la investigación fue tan exitosa y los pillaron tanto con las manos en la masa que eventualmente llegó hasta el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Y a mí me encanta la forma en que te lo va contando, porque, y esto yo sé que es un tema que a Juanca le va a encantar, porque lo análogo de esta película yo lo encuentro maravilloso. Es una weá que... Pero es obvio, pues, si esta película está hecha en un mundo en que todavía era análogo, pues, había que escribir a máquina, no existía el teléfono celular, ¿cachai? No existía internet para comunicarse, no existían estas comunicaciones inmediatas. Qué joya esas conversaciones por teléfono antiguo. Sí, yo creo que hay un mérito, yo creo que hay un mérito grande en los directores que saben dirigir o crear estas escenas que son con conversaciones telefónicas, donde es una persona que está conversando y al otro lado no hay nadie. Porque lo que le tiene que pedir al actor es muy preciso para lograr esa conversación falsa. Y bueno, son brillantes todas las conversaciones que tienen por teléfono. No, yo me acuerdo de una conversación de Robert Redford por teléfono donde yo me levanté y tiré la silla. Dije, no, ya, para. Porque ya llevaba como 2 minutos. Llevaba como 2 minutos en un puro plano conversando. Le ponían tensión hasta las escenas de marcar lo que se demoraba marcando el teléfono en el teléfono de marcaje redondo. Hasta lo que se demoraba en darle vuelta a los numeritos, hasta esos momentos eran tensos. Es que todas las cosas contribuyen a que sea un thriller de la puta madre, hasta esos detalles, weón. No, es increíble. Oye, el otro día lo conversábamos, no me acuerdo en qué capítulo, que Paul Thomas Anderson tiene muy buenas escenas de llamados telefónicos. La vieja en Licorice Pizza, o este weón en ¿cómo que se llama? En una batalla tras otra. En una batalla tras otra. Bueno, este otro tipo de llamadas telefónicas, pero también está muy, muy bien dirigida, weón, muy bien hecha. Especial llamadas telefónicas, el próximo que vamos. Top 5 llamadas telefónicas. En el cine. Bueno, es que con esta película y con Paul Thomas Anderson ya llegamos a más de 10. Pues, bueno. Oye, pero aparte de los teléfonos, lo otro análogo que encuentro maravilloso es las máquinas de escribir, weón. Es como que toda la película no tuviera música incidental, no tuviera soundtrack, tuviera solo sonido de máquinas de escribir por detrás. Entiendo que fueron tan cercanos y tan fidedignos a la realidad que incluso se preocuparon de conseguir los modelos de máquinas de escribir que en verdad se ocupaban, porque querían tener los sonidos de los tecleos efectivos, que así sonaba de verdad esa sala de redacción en el Washington Post. Entonces hasta ese punto del detalle llegaron, pero es impresionante durante toda la película que hay un barullo, un ruido de teclas permanente, como uno puede esperar de una sala de redacción de un diario de circulación nacional como era en ese tiempo, pero lo acentúan con que es una película que casi no tiene música de fondo, que tiene sonidos y tiene muchos silencios. Hay momentos muy largos en la película donde lo único que te acompaña es la cara de un personaje o un personaje buscando algo, acompañado de un silencio tremendo, cortado por el ruido de una máquina de escribir, el ruido de un redactor, el ruido de una hoja saliendo de la máquina, que a mí me impresionó y lograba meterme más y más y más en la película. Lograba como encapsularme y atraparme más sin dejar que me pudiera mover, o sin que me diera como un respiro en torno a una música o a una pieza musical.
Entonces, yo lo encuentro de un cuidado al detalle, una locura. Hay dos escenas donde esa cuestión se nota como muy bien, que justamente cuando ponen como en primer plano la tele, de que está, por ejemplo, la reelección, y el sonido de fondo son puro tecleo. Sí. ¿Cachai? Casi como que fueran las balas de fondo de una guerra. Oye, hay otra cosa análoga que a mí me gusta mucho y que no sé si a ustedes les llamó harto la atención, pero a mí me llamó mucho la atención porque yo soy incapaz de hacer eso, que es el hecho de basar la investigación en tomar notitas en cualquier cosa, apuntes en una libretita, en un papel, y después de eso llevarse la idea con la conversación que tuvieron y todo lo que todo el contexto, poder llevarlo al papel, ¿cachai? Porque claro, tenía una conversación con alguien que no es una conversación pausada. Tú haces los compadres hacen preguntas y en ese tiempo, en ese lapso van tomando algunas notas que en el fondo son la guía después para escribir, pero básicamente todo queda en su cabeza, ¿cachai? El personaje de Hoffman, del Carl Bernstein, es seco y es como el icono de eso en la película. Como que cuando después más en parte de la investigación lo que hacen es perseguir como a gente que estaba involucrada en el comité de reelección para ver a cuál de todas esas personas que estaban ahí podían sacarle la verdad. Entonces los vemos yendo a varias casas, persiguiendo gente hasta que encuentran a ciertas personas que de a poco están dispuestas a contar lo que ellos sabían de lo que todo era todo este complot. Y cuando efectivamente Bernstein va a ver sola a esta chica a la que le saca la mayor información, llega sin estar preparado porque era como un último intento. Entonces no llega con su maquinaria de periodista, no llega con su mochila lista para grabarla, nada. Entonces termina, claro, grabando sus notitas como en servilletas, en hojas que le pasaron, y después le va a contar a su compañero Woodward, ya, pero ¿dónde están tus notas? Y se saca como la weá del bolsillo, así, no, aquí en la servilleta, ¿cachai? Aquí en la hoja que está abajo de la mesa, ¿cachai? Como, aquí están todas las ideas que guardé, y como que se las tira encima. Llega a ser gracioso lo trágico y lo difícil de la pega periodística que tuvieron que hacer. Que es muy compatible con ese personaje, que también es un sucio. Sí, es un sucio carismático. Es un sucio, sí. Mira, te lo voy a decir yo. Puta que fuma ese weón. En los ascensores, en cualquier lado. El loco llegaba y te tiraba ceniza en tu casa. Sí, weón. Sí, esas películas, esta película tiene esas escenas que te ahogan el humo cigarro, weón. Oye, bueno, pero siento que el arco de la investigación tiene como un momento en que, a ver, la investigación es importante, sabemos que va a causar revuelo, pero tiene un punto álgido en que se convierte, no siempre es un thriller, no siempre es una película de suspenso. El suspenso llega ya cuando este personaje que hablamos el informante, Garganta Profunda, como que entra ya de lleno a instar cuáles son las aristas de investigación que tienen que seguir estos dos periodistas. Sí. Y yo creo que ese punto para mí es súper importante y cambia toda la película, y tú ya lo mencionaste, como que te me adelantaste, Pablo, en mencionar el hecho de esta idea de seguir el dinero. Cuando estás investigando, lo importante es seguir el dinero. Porque yo lo tengo en mi apunta acá y tengo que tirar la idea porque me apareció que esta idea fue reforzada en una de mis series favoritas, ¿cachai? Como para mí esta es una película que yo recién la vi hace poco en este espíritu completista. Para mí The Wire era el que me había presentado este concepto por primera vez, una de mis series favoritas de todos los tiempos, ¿cachai? Que en la primera temporada los detectives se dan cuenta de algo que para ellos es súper frustrante, porque The Wire se trata de policías que investigan narcotráfico, ¿cachai? Y se frustran porque siguen a los vendedores, traficantes de drogas así de poca monta, y que básicamente los toman presos, al día siguiente están en la calle de nuevo, ¿cachai? Entonces para ellos es súper frustrante, y en algún momento se dan cuenta, uno de los policías toma este concepto y cambia el enfoque, ¿cachai? Sigamos el dinero, y básicamente no sabemos a dónde nos va a llevar, pero parece que ahí está la clave.
Y cuando este informante Garganta Profunda le tira esta frase, para mí fue inmediatamente, puta, The Wire sacó esta weá de acá, weón. Ni siquiera fue como decepcionante, pero dije, puta, qué tremendo homenaje, weón. Claramente el weón de The Wire había visto recién esa película. Pero no sé si recién, puede que la haya visto 1000 veces, pero es que el concepto es demasiado potente, weón. Sí, porque de los creadores de ER lo hizo primero ahora. Claro. Puta, weón, qué perfecto. Pero ¿cachai? Que el concepto es demasiado potente y aplica a cualquier... O sea, esto es investigación periodística, ¿cachai? Lo de esta película, lo de The Wire en investigación policíaca, pero aplica para lo mismo. Yo creo que en el fondo... la película, el concepto que pusieron estos dos periodistas, que lo plasmaron en un libro y que nos cuentan la historia, que es una historia real, ¿cachai? Pone este tema y que yo creo que se ha puesto muchas veces, tanto como en el cine como en la televisión, esto de que el seguir el dinero es la pista que tenés que seguir y que probablemente te va a llevar a las partes más sórdidas de tu investigación. Y es una realidad periodística que sigue vigente hasta el día de hoy, incluso en un contexto de investigación tan distinto como es ahora, ¿cachai? Que ahora todo es digital, que ahora todo es por la internet, que ahora todo es impersonal y a distancia. Incluso ahora los grandes escándalos, o no sé si grandes escándalos, pero los escándalos de cierta envergadura siempre tienen que ver con descubrir dónde está el financiamiento. No sé, se me ocurre, por ejemplo... en las campañas políticas, cuando veis quiénes son los sponsors y quiénes son los que están pagando, cuánta plata hubo en cada campaña contra otro, ¿cachai? Como, o en el tema de los bots, ¿cachai? Como, ¿y quiénes son los bots que están atacando a cierta persona? ¿Y quién le paga a esos bots para que lo hagan, ¿cachai? Aún a día de hoy sigue siendo así de trascendental en el concepto de la investigación, seguir el financiamiento, seguir el dinero. Entonces... es como una piedra que no te podéis pasar, no podéis evitarla. Sí, yo lo encuentro que, y más encima, como te digo, The Wire es una de mis series favoritas y bueno, para mí fue imposible evitar hacer la conexión y terminar pensando que esa conexión no era gratuita, sino que termina siendo un homenaje, un gran homenaje. Sí, y después de esto, así como después de la aparición de este personaje, no en realidad la aparición, porque el personaje aparece antes, pero como que en este momento en que entrega la información más clave, yo ahí creo que el giro de la película tiene este vuelco más hacia el lado más peligroso de la investigación. Porque a partir de esto ya tenemos, por ejemplo, no sé, pues sale este montaje en que muestran a todas las personas que nos están tratando de sacar la información y cada vez que las alcanzan, no sé, pues tocan la puerta de su casa, aparece alguien, le hacen una pregunta y la cara de miedo que tienen porque saben que tienen información pero no la pueden divulgar y saben que hay un equipo periodístico tratando de entender qué es lo que está pasando, se cagan de miedo. Y los gestos, esas actuaciones que tienen personas que aparecen una escena o dos escenas, también las encuentro formidables. Son apariciones muy cortitas, pero que en su cara se nota, oye viejo, tengo una información, no la puedo dar porque si la doy me matan. ¿Cachai? Y esa también le da cierta riqueza a la película porque te muestra una dinámica no solamente de los personajes principales entre ellos, sino que una dinámica de los personajes principales con muchos secundarios, pero que te están entregando un montón de información respecto de para dónde va la película, sin decirte mediante un diálogo algo muy explícito de, oye, esto se está volviendo demasiado peligroso. Eso, con un gran casting de personajes secundarios. Es un ramillete muy variopinto de actores y actrices de muy distinta calaña y todo súper interesante. Y claro, es en la combinación de las reacciones de ellos con lo que les dice Garganta Profunda, con lo que les dice Deep Throat, que los periodistas caen en cuenta del peligro en el que estaban y ahí da este vuelco tan paranoico de la película. Además de que está ambientado muy bien, porque, y eso es uno de los detalles que a mí me parecen muy interesantes y también tienen que ver con la atención al detalle y con lo fidedigno que trataron de hacerlo. Por ejemplo, Woodward era el único que se comunicaba con Garganta Profunda porque él era su fuente y cada periodista cuida su fuente. Entonces él se encontraba con Garganta Profunda en estacionamientos, como el típico estacionamiento de abajo del supermercado, pero o en el tercer piso ahí en el centro.
en el caso de Washington, y eran estacionamientos muy mal iluminados, ¿cierto? Con unas luces de tubo fluorescente a lo lejos, entonces era perfecto porque podías dejar la cara del tipo en sombra mientras te estaba dando la información, y ahí es perfecto para lo paranoico. Pero para darle más dramatismo, el equipo, esas escenas las grabaron no en sets, no crearon sets que parecieran estacionamientos, sino que fueron efectivamente a grabar a estacionamientos en Washington. En una época, en medio de los 70, en que la ciudad de Washington estaba pasando por ciertas crisis delincuenciales, entonces tenían que llevar equipos de grabación cinematográfica, las metían en un estacionamiento y no estaban seguros si iban a poder salir sin que los colgaran a la salida. Entonces eso yo creo que eso también se transmite. Equipos baratitos, decís tú. Sí. Entonces yo siento que eso también se transmite y eso también ayuda a la sensación de peligro que tienen toda esa escena y te ayuda a la atmósfera que te está tratando de traspasar estos personajes. Oye, perdón, probablemente una escapada del tema que estamos tratando, pero como lo mencionas ahora, una de las cosas que celebro del cine, sobre todo de esta época, de los 70, y también de los 80, incluso algunas películas de los 90, es el atrevimiento a hacer ese tipo de cosas, ¿cachai? A filmar en locaciones, pese a que en locaciones es más complejo que hacerlo en un set, solamente por el hecho de darle un sentido de realismo a lo que estáis contando, porque el tono se va a ver de otra forma, la iluminación, es porque lo podemos hacer, ¿cachai? Y en ese tiempo eran como, incluso lo siento como los caprichos de los directores, ¿no? ¿Cachai? Sí. Hagámoslo, no lo hagamos en un set. Podríamos hacerlo perfectamente en un set, pero no, sabéis que vayamos allá porque vamos a lograr otra cosa. Y efectivamente lograban otra cosa que se termina transmitiendo hasta el día de hoy. Podemos hablar de una película del 1976 que nos transmite eso, ¿cachai? Yo, aplaudo el atrevimiento que había en ese tiempo de un cine que hoy día ya no existe, esas cosas ya no se hacen. Perdón por la escapa. Cierto. Ahora no sería muy difícil ver algo así, pues no. ¿Para qué? Si lo hacían en el mismo domo con una pantalla verde y pintáis los pilares y chao. O sea, yo siento que los que lo hacen hoy día son porque tienen poco presupuesto y tienen que arriesgarse nomás. Claro. Les sale más barato y corren el riesgo de hacerlo así. Pero hoy día ese cine no existe. No, y esta era una gran producción, pues bueno, entonces que lo hicieran de esa forma dice algo, ¿cachai? Habla del fiato del equipo productivo, habla de la intención desde el mismo Robert Redford, dueño de los derechos, que sacó esto adelante. A mí yo lo encuentro un monumento del séptimo arte, y seguramente la película sobre periodismo más por lo menos la más conocida, más importante. ¿no? Sí, más importante. Yo diría. Y si es tan buena, ¿por qué no ganó el Oscar? Oh. Esa pregunta se la podemos hacer a tantas películas, weón. Y no quiero saber qué va a pasar con la película nominada a Oscar y la que nosotros creemos que va a ganar. Pero que como dato curioso, ese año es conocido. La pregunta no es trivial, pues ese fue el año donde ganó Rocky. Y que a mí me encanta, pero el peliculón 5 estrellas para mí Rocky 1. Pero habrá causado la misma polémica que causa hoy día cuando no sé... Pero ese año era Taxi Driver, era Network y todos los hombres del presidente. Network, otra película buena sobre medios. Sí, muy buena. Sobre medio de política. Pero sobre un medio distinto, pero igual de importante, especialmente para... Oye, no hemos hablado de ninguna película de Lumet. No. Yo tengo varias que proponer y en algún momento vamos a llegar a ellas. Oye, chiquillos, que nos estamos escapando. Pero espérate, que lo mencionó, entonces no puedo no mencionar nada, pero que no se ganó el Oscar, pero sí se ganó algunos Oscars. Es ganadora de 4 premios Oscars y al ver en cuáles fue nominada y en cuáles ganó, no es menor y es súper contingente con lo que estábamos diciendo, porque por ejemplo se ganó mejor sonido. Hablamos de la magia del sonido de las máquinas de escribir, hablamos de los silencios. Se ganó dirección de arte y set de decoración. Yo, por ejemplo, te lo comparo al tiro con The Post, porque son películas que tienen los mismos personajes, comparten personajes. El editor que sale en The Post es el mismo editor que sale en Todos los hombres del presidente. Es la misma persona representada por
dos actores distintos y es el mismo newsroom, es la misma la misma sí, pues si el Washington Post no sí, puede pues ser sí, el otro. mismo edificio. Entonces tú veís, por ejemplo, cómo está hecho en Todo el Hombre del Presidente, cómo está representado eso y cómo está representado al contrario en The Post, y ahí de inmediato notáis la tremenda pega que hacen los sets de Todo el Hombre del Presidente. Entonces, súper bien ganado ese Oscar. Se ganó mejor guión adaptado. Obvio, sí, estaba adaptado maravillosamente en lo que escribieron los mismos implicados, y se ganó mejor actor de reparto por el editor en jefe también, el que les dice que no permanentemente. ¿Quién es ese? Entonces, Jason Robards. Jason Robards. Que entonces, puta, los premios que están súper bien ganados, ¿cachai? Ahora que se hayan caído en mejor película, puta, pero es que manso año, weón. Con era cualquiera. difícil elegir. Sí. Sí, es que mira, a propósito de Jason Robards, y como para retomar la historia y la cronología de lo que estábamos viendo, el editor ya nos había demostrado en algún momento su importancia, o por lo menos nos había anunciado su importancia, pero yo creo que ya más al final de la película es mucho más patente esto de que él controla que no se publique nada que no esté bien verificado, que no tengan como todos los chequeos correspondientes de que la historia es verídica para poder publicar. O sea, en el fondo, hagamos esto bien, porque al principio a mí me luce como el típico personaje que uno siente que, puta, el weón molesto, ¿cachai? No deja avanzar la investigación, y en realidad no era ese su rol. Entonces, como al final de la película, ya terminando la investigación periodística, claro, él se opone a que si esta es una buena historia, tiene que salir con todas las verificaciones, porque somos un medio de tal reputación que esto tiene que, en el fondo, causar el impacto que nosotros buscamos, pero bien hecho. Y lo logra, ¿cachai? Entonces también es súper clave la aparición así como mucho más imponente, mucho más importante de ese personaje, que antes de ya que se publique, que ya cuando se publica, encuentro que es otro momento muy interesante. Sí, y lo antagónico que puede llegar a aparecer, yo encuentro que está súper bien también, porque de nuevo comparándolo con la otra película, con The Post, es el mismo personaje que hace Tom Hanks. Claro. Y el Tom Hanks, este personaje se llama Ben Bradley. El Ben Bradley de Tom Hanks es un animal muy distinto, ¿cachai? Sí, es un tipo que tiene como trajín político, que está como muñequeando, que tiene carisma, que obviamente es mucho más protagonista en la otra, pero aquí hace de un antagonista. Y de alguna forma es Tom Hanks. Y de alguna forma tiene claro, cosas y de no Tom puede Hanks. evitar ser Tom Hanks. Sí. Entonces ese cambio yo lo encuentro muy rico, y por eso también recomiendo ver las dos películas, porque esas diferencias hacen crecer. Yo cada vez que la comparo siento que Todo el Hombre del Presidente crece y crece y crece y crece y no deja de crecer, una vez más repitiendo, no porque The Post sea mala, sino que porque esta es demasiado buena. Pedro te va a guayar en esta parte, pero te llegará un mensaje por interno después. Oye, bueno, y la película, bueno, tiene que llegar a su fin, básicamente porque la investigación llega a su fin, pero para mí el final de la película tiene algo que siento que es extraordinario, porque lo normal sería que nos mostraran un poquito, incluso como una especie de epílogo, qué es lo que pasa con la caída de Nixon, ¿cachai? Pero la película no va por ahí, de hecho lo hace súper sintético, no nos muestra la caída, no nos muestra nada de eso, sino que termina con estos dos periodistas escribiendo la reacción como corresponde, como si estuvieran escribiendo a máquina la historia, y en la pantalla empiezan a aparecer los titulares como reales, y son los titulares reales, lo investigué, del Washington Post, que cuentan cómo el escándalo siguió creciendo, ¿cachai? Y eso, bueno, encuentro que es una decisión narrativa la raja, y es un final de lujo, ¿cachai? Porque lo usual que está pasando hoy día es esta cuestión que como que termina ahí, pero necesitamos contar un poquito más, entonces extendemos la película, la historia, eso es lo que nosotros conversamos. A esta película le sobran 15 minutos, le sobran 20 minutos, ya, aquí a esta película podríamos haber contado esa historia, lo podríamos haber hecho, sí, pero ¿para qué? No tiene sentido. Cortemos acá, hagamos un final que yo siento que es bien brillante, y lo hacen bien sintético. No, a esta no le sobran ni 2 minutos, pero nada, así como que ya, hasta aquí llegó la investigación, estas fueron las consecuencias y chao.
Es súper valiente, como decís tú, es bien drástico el final en ese sentido, y tiene que ver con que, claro, con que es la historia de los investigadores. Entonces después ya salimos de ese mundo. Lo anticlimático a veces puede ser positivo. Yo lo siento así en este caso del final, porque igual es como te corta la narrativa, porque no es un cuento, ¿cachai? No es como Érase una vez y que todo salió desde el libro y esta cuestión termina cuando se cierra el libro. No, te lo están contando de una forma, se cuenta de otra el final, ¿cachai? Otro estilo de narración. Eso termina siendo un poco disruptivo para el ojo, pero termina siendo disruptivo para positivo, porque está muy bien logrado. Es que eso es lo que yo encuentro que está bien, y como digo, es una decisión que probablemente puede ser un poco arriesgada, pero yo la aplaudo. O sea, no me hubiese gustado que esta película terminara con que los dos compadres llegan a las oficinas y todo el mundo los aplaude porque la noticia fue un éxito, ¿cachai? Y que lo lograron, se salieron con la suya, etcétera. Que es como hemos visto un montón de finales de películas que van a eso, ¿cachai? Que básicamente le entregan la medallita y ustedes son secos y son los héroes. Por eso yo dije al principio, yo siento que en esta película los dos personajes nunca son representados como héroes, pero sí puedo entender por qué para un periodista sí son personajes que lo representan, ¿cachai? O a los que podía aspirar como profesional. No, son dos tipos muy buenos para la pala nomás, son muy buenos para ocupar la pala, son muy buenos para su pega, son chambeadores reales, es tremendo lo que hacen en ese sentido. A mí me gustan mucho, por ejemplo, todas las peleas que tienen manejando, así como sobre los distintos puntos de vista de cómo llevar, así hasta dónde están dispuestos a llegar en la investigación. Podemos ocupar esta fuente, podemos, y si le digo esto para engatusarla, para que me cuente la verdad, no, porque eso estaría mal, etcétera. Todas esas conversaciones yo las tengo como grabadas a fuego en la memoria, porque me parece una construcción de la relación de ellos dos muy, 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 muy interesante, y que he visto muy pocas veces en otra dupla, en otros grandes thrillers que no necesariamente tienen que ser políticos, pueden ser, por ejemplo, criminales. Pienso en, no sé, en los investigadores de Zodiac, que también me gustan mucho, pero no tienen nada que ver con esto, ¿cachai? Como que la química que hay entre dos investigadores policiales de grandes películas no le llega a los talones a lo que arman aquí Robert Redford con Dustin Hoffman. Oye, cuando mencionaste Zodiac, se me había olvidado que hay una beta periodística en otra película que también es increíble, weón. Puta, me hiciste que ahora me dieran ganas de ver Zodiac, weón. Solamente ver la parte periodística, weón. Otra película de la que deberíamos dedicarle un episodio también, Sí, totalmente, weón. Bueno, pero llegamos al final de la película, hemos hablado un montón de cosas, pero no sé si ustedes tienen... Bueno, aparte, yo sé que podemos conversar más rato de la película y todo lo que pasa, pero yo, de verdad, chiquillos, estuve como bien pegado con el tema cine político, periodístico, y me vi varias películas, pero no sé si ustedes vieron algo más que quieran recomendar o quieren tirarse alguna beta de cine o TV político que sea interesante de relacionar con esto, o me tiro mis propias... Pucha, yo todavía hay cosas que quiero comentar de esta, pero pero voy a... pero dale, 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 de ahí recomendamos. Es que, por ejemplo, pensando en lo que hablábamos antes de lo análogo, yo quedé maravillado con el uso del split diopter, con el uso de este filtro que te pone dos focos distintos en la misma toma. Ya, pero estás cambiando el foco del uso del análogo, porque el uso del análogo que tú planteaste delante, que yo te dije, oye, era una época análoga, obviamente todas las cosas que salen en la película son análogas. Sí, pues, pero lo que tú estás hablando de la cinematografía, de cómo está hecha. Sí, pues de una herramienta análoga cinematográfica para lograr estas tomas en que tanto Robert Redford tratando de llamar gente, mientras atrás estaba como todo un equipo y ambos están en foco, que siempre ha sido una técnica cinematográfica que me ha llamado la atención. Todas las veces que la he visto me captura, me cautiva, ¿cachai? Lo vi en películas de De Palma, por ejemplo, que también lo ocupa de forma brillante en varias, pero aquí como que hacen un uso intensivo de eso y en todas le funciona bien. Yo me acordaba de Apartment.
Weón, sí, totalmente. Muy cierto. ¿Cachai? Y es una técnica, yo no encuentro que es muy bonita y es difícil que resulte bien. También he visto veces que la tratan de hacer o lo tratan de imitar, muchas veces también en películas más modernas tratan de imitar como distintos puntos de foco en la misma escena y se ve extraño, se ve poco natural o no consigue el efecto. Aquí yo encuentro que logran perfectamente aislar a este personaje que estaba metido en esta investigación tan personal del resto de una oficina que estaba permanentemente en movimiento. Me parece que el uso de los mejores que he visto era permanentemente impresionante y como que consiguió un efecto muy evidente en la narración. Y aparte que es un truco, es un filtro precioso. Entonces como que no podía dejar de mencionarlo. Sí, bueno, es que igual estás hablando de estas películas esta y todas las películas de esa época están hechas con las herramientas que habían en ese momento disponibles, y yo creo que todas esas cosas incluso hoy día se tratan de imitar con efectos digitales. Sí. Esos cambios de foco, esas iluminaciones hoy día se hacen más digitales y de hecho siento que no son lo mismo. Yo por eso alabo tanto, sobre todo el cine de los 70 y la forma cinematográfica que tenían los tipos de lograr estas imágenes. Yo creo que son una wea que hizo escuela. Yo creo que sí, hasta el día de hoy los directores están usando estas mismas técnicas, estas mismas herramientas para lograr lo mismo, ya sea hecha de forma análoga o digital, pero es para lograr el mismo efecto. Sí, ¿no? Y efectivamente hacen escuela. O sea, ten por seguro que en todas las academias importantes del cine esta weá debe ser como visión obligada en más de un ramo de la carrera. Entonces es evidente que es importante en ese sentido. Y la otra papita que se me quedaba es que también lo vi en algún video como de curiosidad o cosas así, que me pareció muy interesante, que esto es tan real, está tan cercano a la realidad todo lo que muestran en Los Hombres del Presidente, que tuvieron dos comillas chascarros, por decirlo así, que involucraron a gente real de la historia del Watergate, porque hay escenas en las que en el corte final tuvieron que difuminar ciertos números de teléfono, tuvieron que como sacar de foco ciertos números de teléfono porque eran números de teléfono de gente que había estado como implicada en verdad o que había tenido cierta capacidad de información. Entonces si lo mostraban en la cámara, era muy posible que los llamaran, ¿cachai? Que llegaran a la identidad de ellos. Y de hecho después con el tiempo han salido que hay gente que de todas formas logró notar cuáles eran esos números y hicieron prank calls, hicieron como bufonadas llamando a sus teléfonos, y esta gente efectivamente recibió llamadas después de que esta película se publicó. ¿Cachai? Entonces, qué buena, lo que encuentro muy interesante. Y lo otro es que esto, si bien lo sacaron como de los cuentos, de las narraciones oficiales de la película o como de las notas de la película, están todas las entrevistas de todos los involucrados, de todos los actores que están en ese momento. Si bien no está identificada la persona, aparentemente en el set de Todos los Hombres del Presidente efectivamente se paseó un informante real del caso, porque todos recuerdan que hubo un evento en que apareció una persona que no era de la producción, que se metió en el set de la sala de redacción, que miró las mesas, que miró las máquinas de escribir, y como que hacía comentarios así: esto se parece mucho a la realidad, es muy cercano, ¿cachai? Y como que nadie sabía quién era y la weá. Entonces después terminaron como averiguando, y claro, aparentemente era un informante real del caso, pero decidieron como tachar todo nombre y no mostrarlo porque para cuidar su identidad también. Es la weá, weón. Oye, estamos en la sección de este episodio, la sección de Cine Club, que se llama A ver qué dice Google, porque Pablo es nuestro experto, y quiero aclarar, toda esta información que Pablo nos está contando no la encontró a través de ChatGPT ni ninguna herramienta de inteligencia artificial, porque no, Pablo encuentra estas cosas investigando en la Deep Web o en lo más profundo. Mira, Pablo encuentra estas cosas en la página en los archivos 16, del Pentágono. En la página 16 de la búsqueda de Google, en la que uno no llega. Porque generalmente nosotros, las personas normales, miramos la primera página del resultado de búsqueda de Google. No, Pablo llega hasta como la 16, 17, ahí encuentra estas cosas. Por eso es muy interesante. No como Cristóbal, que manda información
manda fake news No, encontrada pedí- en ChatGPT sin verificar. No he pedido disculpas todavía. No, falta esa disculpa, weón. Ay, no lo hemos aclarado al aire. No, Pero que lo vamos a tiene dejar por que un aclarar. momento. La gente, por favor, gente, olviden lo que acabamos de decir. En algún momento Cristóbal va a pedir disculpas por un cagazo que se mandó al aire. Y sería. Qué bueno. Yo no quiero hablar más de eso. Me estoy empezando a enojar. Ya, recomendaciones entonces. Tú querías O- dar unas recomendaciones. O sea, es que en realidad, más que recomendaciones, yo quería comentarles el tour que me di, porque, claro, Ya. básicamente esta conexión con The Post es evidente, porque, bueno, Pablo ya lo explicó, pero siento que igual The Post tiene enciende esta mecha que históricamente fue así, ¿cachai? Que en el periodismo no sé, como que dejó ese momento histórico que el rol de la prensa no era proteger al poder, sino que fiscalizarlo, ¿cachai? Estamos hablando de esa etapa y que todo el hombre del presidente o la historia que se cuenta en todo el hombre del presidente, que es posterior a la historia que se cuenta en The Post, toma el relevo y hace lo mismo, ¿cachai? Y por eso The Post la encuentro tan importante. Sí, yo encuentro que es muy interesante The Post también porque sigue una continuidad narrativa de el periodismo como el cuarto poder, pero en dos aristas distintas, porque en The Post vemos el periodismo, y no solo el Washington Post, sino que todos los periódicos importantes de Estados Unidos aliándose para sacar una verdad a flote, y era una verdad que era defendida por el aparato estatal en general, ¿cachai? Onda, era un tema de un estudio, análisis que se había organizado dentro de la Casa Blanca para ver por qué habían sido las decisiones que llevaron a Estados Unidos a estar tanto tiempo en la guerra de Vietnam, pero se analizaban las decisiones de distintos presidentes. Entonces estaba metido Lyndon Johnson, estaba metido JFK, estaba metido Nixon, eran de todos los partidos. Entonces era un tema del Estado por completo, no era un gobierno en particular, y era como los periódicos contra los secretos del gobierno, del Estado en general. Y en todos los nombres del presidente le da un poco la vuelta, ¿cachai? Porque aquí lo que están haciendo es un periódico, el periódico de Washington, analizando cómo un partido, el Partido Republicano, estaba espiando al otro partido, ¿cachai? Entonces son dos aristas distintas del mismo concepto. Y al ver las dos, creo que se te arma un panorama muy interesante de el contexto del periodismo, de la primera enmienda, de cómo funciona, cómo puede efectivamente funcionar el periodismo como contrapeso del poder político, que es algo que yo siento que lamentablemente se extraña mucho en la vida que vivimos ahora. Ya, y para continuar, lo que como mis ganas de seguir profundizando en el tema. Bueno, The Post, como decía, históricamente, cronológicamente sería la primera historia, después viene Todo el hombre del presidente, y traté de buscar una película que me permitiera hacer como una especie de trilogía de esta historia, y la verdad es que no la encontré como por el lado del periodismo político, ¿cachai? Pero sí encontré una película que me pareció súper interesante y que se la recomendé, pero ustedes no me pescaron ni en bajada, que se llama Nixon. No es una gran película. No es una gran película, igual es de un director que yo encuentro que igual es importante. No están los ánimos. Tiene altas y bajas. Sí, No es el momento, amigo, lee la sala. sí. Pero Nixon igual es una película de Oliver Stone. Y Oliver Stone sabemos que es un gran cineasta capaz de hacer una película como JFK, ¿cachai? Que no es investigación periodística, pero es película de una investigación, de un caso que también es interesante. Bueno, Nixon la película cuenta como toda la historia de Nixon, y obviamente todas estas cosas que estamos hablando acá salen en esta película. Entonces como es interesante ver la continuación de Todo el hombre del presidente, porque ya se muestra desde el lado del presidente de ese momento, ¿cachai? Entonces igual podría ser como, no una trilogía, pero podría ser como un 2.5. Yo lo encontré bueno. Pero Buena. como en esta set de ver películas de investigación periodística, me topé de nuevo con una película que la tenía olvidada. Puta, el señor Michael Mann, weón, se las manda, weón, de repente. Oh. Y The Insider, para mí, de que la vi hace un par de días atrás, qué película, weón, de investigación periodística, de un caso importante.
mediático, que no es político, o podría ser político, pero tiene que ver con las tabacaleras, una wea muy heavy. Y bueno, recomiendo ver esa película. O sea, si realmente les pasa lo mismo que a mí, como que se meten en este agujero de seguir viendo películas de esta temática, The Insider es una gran película para continuar el visionado, weón. Es un peliculón y uno de mis personajes favoritos de Russell Crowe. Weón, pero y Al Pacino también se manda un Al Pacino, pero finalmente un muy buen personaje, weón. Sí, es buena The Insider. Y qué bueno que es el Michael Macho, Michael Mann, weón, que es buen director ese, weón, me gusta mucho. Y no lo hemos conversado. No, viste, si todavía nos quedan muchos capítulos por delante, gente, weón. Hay muchas películas de las que hablar. Yo tengo un par también que me gustaría recomendar por dos temas distintos. La primera ya como bien arraigada, bien cercana a lo que hemos estado hablando, que es la película de Ron Howard del 2008, Frost / Nixon, que es una película sobre una entrevista, básicamente, sobre un periodista que logra sacarle una entrevista a Nixon, a un Nixon ya mucho más adelante en su vida, luego de toda la debacle del Watergate, y que creo que muestra un lado interesante pero muy distinto del periodismo, que es este periodismo de entrevista, de enfrentarte a un titán de la historia del siglo XX y cómo abordarlo, cómo poder hacerle preguntas sin que la entrevista se te vaya a las pailas, sin que este buen se enoje y patee la mesa y se vaya, y demuestra, me parece que otra vista, otra cara del periodismo que también resulta súper interesante. Ron Howard, por lo general, no es un director que me guste demasiado, pero creo que aquí le pega el palo al gato y esa película me gustó en su momento. Bueno, no la he visto, pero hay dos cosas. Ron Howard probablemente es un director que tiene muchos altos y bajos, pero una de las cosas que se le da bien es hacer películas o adaptaciones de cosas que son hechos reales, pero que son adaptaciones, no son documentales, no un reflejo, y le quedan bien. Así que, weón, me calentaste el hocico con esta weá. Así que Frost Nixon la voy a poner ahí en mi lista para verla pronto. No, y cae al callo, si obviamente le pregunta caleta de Watergate, pues, así que ahí es muy entretenido ver después de haber visto estas dos. Y la otra, que a mí me llegó a esta recomendación porque justamente lo que estábamos hablando, lo que decía Diego, de que claro, de que hay tantos periodistas, de que tras ver esta película decidieron lanzarse al periodismo, decidieron que ese era el llamado y la motivación de sus vidas. A mí con esta película me pasó un poco y tomé la mala decisión para mí, en verdad, porque no resultaron las cosas de esa forma y después me di cuenta que no era como la vida como en las películas. Pero yo estudié Derecho harto tiempo. Yo normalmente estudié chueco, bueno, probablemente era porque no tenía que estudiar curado, pero a Villa, amigo. Este era un programa de comedia. Nos avisaron. Perdón. No vine preparado. Me hubieran avisado que estaba lleno de payasos, traigo la nariz. Lo que pasa es que ustedes no conocen, eso se llaman chistes de papá. Dad jokes. Bueno. Y Cristóbal me entenderá, pero bueno, ya sigue. Cristóbal te hubiera acompañado, el Jorge habría estado de acuerdo. Ya, bueno, entonces, estudié leyes durante un buen tiempo. Para que no, ahí sí, ahora se entiende. Para hacer la diferencia. Y estudié leyes principalmente, y voy a ocupar la palabra, por culpa de la película culpable de que yo haya querido estudiar leyes es una película también de Oliver Stone, como la que estaba mencionando, que es JFK. Weón, peliculaza. Que creo que ya la he recomendado alguna vez, creo que ya en una de estas secciones ya la dije, pero también es una investigación de otro tono, sí, porque yo me sumo a esa conversación cuando digan. Es un fiscal, ¿cachai? Que está buscando, está tratando de encontrar la conspiración del asesinato de Kennedy, también tiene un informante secreto a la usanza de Garganta Profunda, y también tiene un tono épico más grande que los mismos personajes, y que es, pero tremenda. También está basada en un libro del mismo fiscal, entonces tiene muchas coincidencias con todos los hombres del presidente,
es un camión más pesado, yo diría así, porque es más larga y es más extensa, y a Oliver Stone creo que se le arranca un poco Para mí es la moto en gran ciertos actuación del momentos. Kevin. No, para mí es la Sí. gran actuación del Kevin. Sí, del Kevin Costner. Pero es una película, así como les digo, fue tan buena, es tan buena película que a mí me cagó la cabeza y me hizo cometer el error de estudiar leyes durante mucho tiempo. Entonces, con lo que decía ahí Diego sobre los periodistas, yo me tocó la fibra. Muy bien. No, yo estuve viendo cualquier otra wea, así que no saltemos. Yo no tengo nada que decir. Está bien, está bien. ¿Viste el corto de Evangelion? En la variedad está el gusto. No, estuve metido en cualquier otra wea. Viendo Moby Dick, Paris, Texas, vi también. ¡Oh, qué buena Ah. país, Texas, Dios mío! No tiene nada que ver Pero- con el tema de conversación, pero nada sí, que ver, buena pero- película. Buena Pero película. para que se justifique de que no estuve viendo wea. Para que no me quiten la credencial de cine. Para que no me quiten la cabeza. Oye, pero es que otro gran director del que no hemos hablado nada, weón. Wim Wenders. Sí. Tenemos mucha tarea. Oye, y tengo que finalizar con esto porque me acaba de llegar un mensaje de Jorge que tengo que recomendar que escuchen el capítulo de Walk the Dog, que en alguna dimensión se conecta con esta película. Bien. Me preguntarán por qué. Yo creo que son cosas muy, muy, muy distantes, pero creo que no sé, en la cronología de la histórica y que nosotros lo conversamos en algún momento. Bueno, nosotros confiamos en, sobre todo 70, 80, 90, en la palabra de los medios. Esta película demuestra que los medios tenían un gran peso. Y lo conversamos en Walk the Dog con Jorge. Es una de las películas que inicia como la desconfianza en la información. Que te empiezan a mostrar que en realidad los medios igual manipulan la narrativa. ¿Cachai? Entonces, ese quiebre que parte en Walk the Dog, ya después de los 90 y los 2000 ya llegamos a lo que tenemos hoy día, que es una total desconfianza en la información, y yo creo que nadie cree en los medios a rajatabla. Todos tenemos que confirmarlo. Y de hecho los medios ya no ponen en evidencia cosas de este tipo, sino que los medios se dedican a otra cosa. Es como se dedican más al entretenimiento porque la gente prefiere eso. Pero en el fondo ahí es donde está la relación de por qué Walk the Dog lo pongo en la palestra de esta conversación. Claro, el cuarto poder, pero como el cuarto poder como manipulable. Aquí era un poder, pero un poder ligado a la verdad. Claro, En la y próxima, todos le teníamos de hecho, confianza. De hecho, en la película el cuarto poder deja como el chaleco de mono al periodismo. Es Sí, al revés. ujú. En esa película se da vuelta la tortilla. Lo muestra como una mentira. Oye, sacamos demasiado cine, weón. Creo yo. Qué buena Es una, conversación. weón. es una sobredosis de cine, chiquillo. Ya, estuvo interesante, pero creo que es hora de despedirnos. Sí, Ya, nos mandamos con harta tarea para la casa, así que Sí, exacto. está bien. Y tarea para la casa para nosotros también. O sea, salió JFK, Lumet, por ahí, alguna película de él. No sé, hay varias ideas tiradas que vamos a tener que recoger el guante y Algo conversar en vamos a algún planear. momento. Sí. Yo creo que fue una buena conversación. Por lo tanto, es hora de despedirnos. Que estén bien, chiquillos. Sí. Que estén bien todos ahí y háganos caso. Estas películas son garantía de disfrute y de buen cine. Buenas, Se buenas. despiden todos los hombres del presidente. Chao, chao. Chao, que estén bien.